Hola, bienvenidos a todos a este espacio en donde le estaremos hablando un poco de lo que es la organización jurídica de la Contraloría General de la República. Mi grupo está conformado por... Soy Luis Eduardo Quintero. Les habla Nirley Medina. Yo soy Kelly Joana Rangel. Mi nombre es Karen Bolaño. Y mi persona, Laura Marcela Mejía Castro. La Contraloría General de la República es el órgano rector del ordenamiento de control y fiscalización superior en el país. A continuación, algunos artículos y apartes que nos ayudarán a entender o comprender mejor de qué se trata el objetivo o la razón de ser de esta institución importante en nuestro país. Soy Luis. La finalidad del ordenamiento de control y fiscalización superior son los fines primordiales del ordenamiento contemplado en la ley, que será garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General de la República de conformidad con la ley. La Contraloría General es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la hacienda pública y rector del sistema de fiscalización que contempla la ley. Digamos así, son los ojos del Congreso ante las auditorías que se le deben hacer tanto a las empresas públicas como privadas que manejen dineros del Estado, dineros de todos los colombianos. La Contraloría General de la República goza de absoluta independencia funcional y administrativa respecto de cualquier poder, ente u órgano público. Sus decisiones solamente se encuentran sometidas a la Constitución política, a tratados o convenios internacionales y a la ley. El Contralor General de la República y el Subcontralor General responden ante la Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones, es decir, al Congreso de la República de Colombia. Y como decía, tendrá su ámbito de competencia que la ejercerá sobre todos los entes y órganos que integran la hacienda pública, entes públicos no estatales de cualquier tipo y sujetos privados que sean custodios o administradores por cualquier título de los fondos y actividades públicos que indica la ley. ¿Qué se tiene por fondos públicos? Son los recursos, valores, bienes y derechos propiedades del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos. Continuó diciendo que el ordenamiento de control y fiscalización superiores de la hacienda pública comprende el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, la actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para esta. Este ordenamiento comprende también las normas que regulan la fiscalización sobre entes y órganos extranjeros y fondos y actividades privados a los que refiere la ley, como su norma fundamental dentro del marco constitucional. Bajo la ley, la Contraloría tiene garantía de acceso y disposición de información de orden constitucional y legal para cumplir con sus cometidos o con su objeto social, que es velar por los recursos de todos los colombianos. Y la ley explícitamente dice que tendrá acceso a cualquier fuente o sistema de información, registros, documentos, instrumento, cuenta o declaración de los sujetos pasivos públicos con las salvedades de orden constitucional y legal. Es decir, que la Contraloría tendrá acceso a la contabilidad, correspondencia y en general a los documentos emitidos o recibidos por los sujetos pasivos privados para el ejercicio del control y la fiscalización. Para el cumplimiento de las anteriores atribuciones solo estarán investidos de autoridad los servidores de la Contraloría General de la República, acreditado obviamente por la misma institución. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 267 en adelante, habla acerca del control fiscal en una función pública que ejercerá la Contraloría, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Es importante establecer o reconocer o comprender este artículo basado en la ley,
basado en que todos hemos elegido y todos estamos de acuerdo con esta institución y con lo que en principio, y como dice el título, la naturaleza jurídica de ella nos lleva a su objeto social. Digamos así que dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establece la ley. Este artículo ha sido en el 2015 y en el 2017 también ha sido modificado, digámoslo así, para conseguir de alguna manera que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye en el ejercicio de control financiero sea más veraz. Saltando un poco la página y haciendo un paralelo, nos encontramos con el Sistema General de Regalías, que tiene como objetivo promover la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes, propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollan actividades de explotación y exploración. Y aquí en muchos departamentos del país donde se genera o donde nacen estas actividades, la Contraloría tiene la lupa puesta para velar de que los recursos sean bien distribuidos, tengan buena destinación y sean debidamente ejecutados según el Departamento Nacional de Planeación. Se debe comprender además que la Contraloría General de la República tiene el alcance que a su vez deben de tener todos los ciudadanos, y es velar por el recurso público y que sea destinado realmente a los más necesitados o a las necesidades básicas de todos los colombianos. Y es importante reconocer esto. Qué responsabilidad tan importante tiene la Contraloría General de la República. Finalmente podremos concluir que la función de control y vigilancia fiscal que le corresponde a esta institución se concreta en 3 labores misionales, que son el control macro, la responsabilidad fiscal y las auditorías o control micro, y que todo esto se concreta anualmente mediante la formulación y ejecución de un plan general de auditoría que obviamente va acompañado del presupuesto anual del Estado frente a las necesidades básicas de todos los colombianos. Continuamos ahora con nuestra compañera Laura Mejía. Les estaré hablando un poco del Contralor General de la República, de sus funciones, prohibiciones, incompatibilidades. El Contralor General de la República es el encargado de presentar el informe sobre los balances, pudiendo realizar sugerencias para optimizar la administración. Este será elegido por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República. No podrá ser reelegida ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo mayores de 45 días. Para ser elegido como Contralor General de la República, se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el mismo tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley. En cuanto a las funciones del Contralor General o atribuciones, tenemos que éste debe prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas, los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. También debe revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. Este debe llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios.
También debe exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes públicos. Deberá establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, para lo cual tendrá prelación. Debe conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las entidades y organismos del Estado, y deberá presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. En cuanto a las prohibiciones del Contralor General de la Nación, tenemos que no podrá ser elegido quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado como gestor fiscal del orden nacional en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. Y en ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil o legal respecto de los candidatos. Ningún Contralor podrá ser reelegido para el periodo inmediatamente siguiente. Tampoco podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Consejo que deba hacer reelección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, y tampoco quien haya ocupado en propiedad el cargo de Contralor departamental, distrital o municipal. No podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado sus funciones. En la siguiente elección de todos los contralores territoriales será para un periodo de 2 años. Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor General de la República. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que se defina la ley. Los contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las asambleas departamentales, los consejos municipales y distritales, de tema conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género, para un periodo de 4 años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador o alcalde. En cuanto a sus incompatibilidades, tenemos que no debe ejercer otro cargo público o privado diferente al que ya está ejerciendo, y que debe ejercer su profesión con la excepción de la cátedra universitaria. A continuación, sigue mi compañera Anirley Medina para ampliarle un poco más de este tema de la Contraloría General de la Nación. Hola a todos, les saluda Anirley Medina. En esta ocasión les estaré hablando sobre las faltas temporales del Contralor General de la República, sus requisitos y sus impedimentos. Teniendo en cuenta la Ley 42 de 26 de enero de 1993, en su artículo 60, habla sobre las faltas absolutas y faltas temporales del Contador General de la República, el cual fue derogado por el decreto 1144 de 1999, artículo 87, que a su vez fue modificado por el decreto 1214 de 1999, artículo 1 de la Presidencia de la República. Es de notar que el decreto 1144 de 1999 fue declarado inexequible a partir de la fecha de su promulgación por la Corte Constitucional en sentencia C-969 de 1999, que a su vez fue derogado por el artículo 87 del decreto Ley 267 de 2000, tipificando en el artículo 38 que el Consejo de Estado proveerá las faltas temporales, el cual contiene 2 parágrafos que manifiestan que mientras el Congreso o el Consejo de Estado, según el caso, efectúe la elección correspondiente, el vicecontralor asumirá las funciones del Contralor General. Igualmente, el vicecontralor asumirá las funciones del Contralor General en el caso de ausencia forzada o involuntaria, y
En caso de comisiones fuera del país, el Contralor General podrá delegar en el Vicecontralor el ejercicio de las funciones que garanticen el normal desarrollo de la entidad. Asimismo, el Decreto Ley 267 de 2000, en su artículo 39, dice que son faltas temporales el del Contralor General de la República. Primero, los permisos para separarse del cargo por un periodo superior a un mes. Segundo, las licencias superiores a un mes. Tercero, la incapacidad física transitoria cuando éste supere un mes. Cuarto, la suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario, fiscal o penal. Quinto, la suspensión provisional de la elección dispuesta por la jurisdicción administrativa. Y sexto, la ausencia forzada e involuntaria cuando ella supere un mes. Dentro de este artículo encontramos el parágrafo que dice que la ausencia forzada e involuntaria cuando supera un mes también se considerará falta temporal de carácter especial, evento en el cual no habrá solución de continuidad en los derechos laborales y prestacionales del Contralor titular. Bueno, ahora bien, hablemos de los requisitos para ser elegido Contralor General de la República. Se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener un título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años y acreditar las calidades adicionales que exija la ley. Para declarar impedido el Contralor General de la República se tiene en cuenta la Ley 734 del 2002, por la cual se crea el Código Disciplinario Único que rige a los funcionarios públicos, que en su artículo 40 manifiesta que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en su asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o edición, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios o socios de hecho o de derecho, cuando el interés general propio de la función pública entre el conflicto con un interés particular y director del servidor público deberá declararse impedido. Consonante con esta normatividad, el artículo 11 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala en su artículo 11 conflictos de interés y causales de impedimento y recusación cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Segundo, haber conocido del asunto en oportunidades anteriores el servidor, cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral presente. Tercero, ser el servidor, su cónyuge, su compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de personas interesadas en el asunto. Cuarto, ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. Quinto, existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1 y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Sexto, haber formulado a alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa o después, siempre que la denuncia se refiere a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se haya vinculado a la investigación penal. Séptimo, haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Octavo, existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. Noveno, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de personas de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. Décimo, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderados en sociedades de personas. Décimo primero, haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones material de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrá el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. Decimosegundo, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguna de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. Decimotercero, tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se contrevierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. Decimocuarto, haber hecho parte de la lista de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el periodo electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los periodos anteriores. Decimoquinto, haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. Decimosexto, dentro del año anterior, haber tenido intereses directos o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de la junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. De esta manera le damos paso a la compañera Kelly Rangel, que nos hablará sobre la organización y estructura de los diferentes estados financieros. Nos hablará de la noción y los tipos de control. Hola, soy Kelly Joana Rangel. En esta ocasión voy a estarles hablando de los diferentes estados financieros públicos. Voy a estar hablándoles del Sistema Nacional de Contabilidad Pública y también de la Contaduría General de la Nación. También estaremos hablando del control fiscal en nuestro país y los tipos de control fiscal que existen. Organización y estructura de los estados financieros del sector público. Teniendo en cuenta que la contabilidad pública registra los resultados de la ejecución de los planes, programas y proyectos que realizan las entidades del Estado, y para dirigirnos a la organización y estructura de los estados financieros, también tendremos que mencionar el Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Este sistema principalmente recopila, evalúa, procesa, registra, controla e informa sobre los estados financieros de la nación. O sea, todo este proceso de informar, controlar, revisar, lo hace por medio de los estados financieros. Pero para ello, este Sistema Nacional de Contabilidad Pública
tiene unos elementos muy importantes, los cuales mencionaremos a continuación. Primer elemento, el ente público. Las operaciones u hechos. La unidad de medida y el periodo de rendición de cuentas. Ahora, para profundizar un poquito más en cuál es el objetivo de este sistema, tenemos que resaltar de qué se trata el elemento del ente público. Este elemento del ente público está conformado por entidades. Una de ellas o algunas de ellas serán mencionadas a continuación, la cual es Agencia Nacional de Minería, Unidad de Planeación Minera Enérgica, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Departamento Nacional de Estadísticas, Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otras. Estas entidades consolidarán toda esa información que recopilen o recibirán información de otros entes y éstas unirán esa información con la de ellas para así hacerle entrega a la Contaduría General de la Nación por medio de informes que servirán para la presentación de los estados financieros de la nación. Y para continuar, tenemos que hacer mención del otro elemento, que es el periodo de rendición de cuentas. Existe una periodicidad mediante normativa para la rendición de cuentas del Estado que va de 3 a 6 meses para la presentación de estos estados financieros. Antes de ser conformados los estados financieros, la Contaduría General de la Nación recibe la información mediante informes de todas aquellas entidades que anteriormente mencionamos, ¿sí? Mediante un sistema o plataforma llamado CHIP, Consolidador de Hacienda e Información Pública. Este es un sistema de la Contaduría General de la Nación, el cual es utilizado para recibir estos informes. Ahora bien, ¿qué tipo de informes deberán enviar las entidades públicas a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP? Entre algunos mencionaremos el informe de saldos y movimientos presentado cada 3 meses, el informe de notas explicativas presentado cada 3 meses, el informe de operaciones recíprocas presentado cada 3 meses, el informe del boletín de deudores morosos del Estado presentado cada 6 meses, el informe de control interno, entre otros. Estos informes servirán para ejecutar el balance del sector público consolidado, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental consolidado y el estado de cambio en el patrimonio de la nación. Siendo así entonces estos los estados financieros que la Contaduría General de la Nación presenta o hace públicos a la comunidad. Hablemos un poco de la Contaduría General de la Nación. Esta es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como unidad administrativa especial UAE. Fue creada por la Ley 298 de 1996 y su dirección está bajo la responsabilidad del Contador General de la Nación, el cual es nombrado por el Presidente de la República. Misión: determinar las políticas, principios y normas
de contabilidad que deben regir en las entidades públicas y de orden nacional y territorial. A su vez, informar, centralizar y consolidar la información contable pública y presentarla a la nación. Elaborar el balance general de la nación a 31 de diciembre de cada año, bajo el lema de la Contaduría General de la Nación, el cual es cuentas claras, Estado transparente. Funciones. Entre las funciones de la Contaduría General de la Nación mencionaremos las más relevantes. Determinar políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para todo el sector público. Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de Cámara de Representantes dentro del plazo previsto por la Constitución Legal. Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la ciencia contable, pues una vez emitidos los estados de situación financiera de la nación, estos arrojarán información determinante que permitirá ser o generar investigación sobre la cual se tomarán decisiones importantes para el proceso de cambio del Estado o en sus políticas públicas. Hablemos de los tipos de control fiscal en Colombia. El control fiscal es ejercido en Colombia por instituciones con soporte legal en la Constitución Política de 1991 y se caracterizan por mantener una autonomía administrativa, presupuestal y jurídica. Entre los principales tenemos los principales tipos de control fiscal son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la República. La Procuraduría General de la Nación vigilará el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. La Contraloría General de la Nación determinará métodos y formas de rendición de cuentas a quienes son responsables del manejo de los fondos y bienes de la nación. Defensoría del Pueblo. Su principal función será orientar e instruir a los colombianos sobre sus derechos ante las autoridades competentes. También promover, divulgar y defender los derechos humanos de la población. Y la Auditoría General de la República, la cual tiene como función principal ejercer la vigilancia de la Contraloría General de la República en todo el país. Ahora bien, con estos entes de control en marcha se están ejerciendo varios tipos de control en nuestro país. Por ejemplo, la Contaduría General de la Nación ejerce control interno. La Contraloría General de la República ejerce control fiscal. La Procuraduría General de la Nación ejerce control disciplinario. La Cámara de Representantes del Congreso de la República ejerce control político y contable para el país. A continuación, nuestra compañera Karen Bolaño nos hablará de los principios de control fiscal, las clases de control excepcional, los métodos de control fiscal, el contenido de control fiscal financiero, de gestión y resultados, entre otros.
Ahora doy paso a mi compañera Karen Bolaño. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Karen Bolaño y hoy les estaré hablando acerca de los principios del control fiscal, las clases, los métodos y el contenido del control fiscal. Principios del control fiscal. En el marco legal, cuando se habla de autonomía, que es uno de los principios del control fiscal, hace referencia a la manera autónoma en que los organismos de control fiscal ejercen la vigilancia en la gestión fiscal. Esto lo hacen de manera independiente sobre cualquier otra forma de vigilancia o inspección administrativa. También encontramos el principio de eficiencia. Este principio permite determinar a la administración si la asignación de recursos ha sido o no la más conveniente para maximizar los resultados en un tiempo determinado. El principio de economía no es más que la administración garantice que la obtención de bienes y servicios tenga un estándar de calidad y de precios, es decir, bajos precios, y que estos dos se encuentren en igualdad de condiciones. La eficiencia se refiere a establecer o determinar si en la administración se obtuvieron los resultados que le permitieron alcanzar sus metas u objetivos oportunamente. El principio de equidad es lo que corresponde a la repartición de los costos y beneficios a todos los sectores económicos y sociales en general, es decir, que no exista ninguna distinción. Y la valoración del costo ambiental es el principio que permite cuantificar el impacto ambiental por el uso o deterioro de los recursos naturales. Y asimismo, es responsable de gestionar la protección y conservación y buen uso de los mismos. Ahora bien, vamos a continuar con las clases de control. Existen 3 clases de control. La primera es la excepcional, la segunda es la concurrente y la tercera es la prevalente. Hablemos de la excepcional. Es la potestad que tiene la Contraloría General de la República para ejercer el control fiscal sobre la gestión fiscal que se adelante en un ente territorial, llámese departamento, municipio o jurisdicción, sin el prejuicio de las contralorías municipales o departamentales. El control concurrente se ejerce simultáneamente o paralelamente con la ejecución o desarrollo de una obra pública o la prestación de un servicio, con la finalidad de que el trabajo que se esté desarrollando esté bajo los estándares de calidad inicialmente previstos. Parece ser una tarea implícita dentro de las labores del control ordinario, pero en realidad se refiere a un marco legal especial, ya que las contralorías se realizan cuando las obras ya están ejecutadas. La Contraloría General de la República ejercerá un control prevalente, ya que es el órgano superior de control fiscal del Estado. Por esta razón, no necesita autorización alguna ni solicitud para poder ejercer dicho control, por tratarse de intereses de carácter nacional, así sea que los recursos sean girados al presupuesto de las entidades territoriales. Ahora bien, hablemos de los métodos de control, el control posterior y el control selectivo. La Contraloría General de la República, como las Contralorías municipales y departamentales, son las encargadas de adelantar las investigaciones encaminadas a obtener el resarcimiento de los bienes o recursos del Estado que han sido objeto de desviación patrimonial por parte de servidores públicos o particulares. Es por esto que se habla de un control posterior, que es cuando se ejerce la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados con los sujetos de control y también los resultados obtenidos por estos. Y el control selectivo es la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el respectivo universo del desarrollo del control fiscal. El ejercicio del control fiscal comprende varias modalidades, como lo son la financiera, la de gestión y la de resultados. El control financiero
lo definen como el estudio o examen que se realiza con base a las normas de auditoría de aceptación general, para poder establecer si los estados financieros de las entidades reflejan razonablemente los resultados de sus operaciones y cambios en la situación financiera. El control de gestión corresponde al examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de recursos públicos, el cual determina mediante una evaluación sus procesos administrativos, la utilización de indicadores, rentabilidad pública, desempeño y la distribución de los excedentes que éstas producen. Y por último encontramos el control de resultado, que es el examen practicado para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen con sus planes, programas y proyectos adoptados por la administración de un periodo determinado. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra intervención. Espero le haya sido de gran ayuda toda esta información. Muchísimas gracias.